episodio de nuestro podcast de inversiones en Estados Unidos para extranjeros. Hoy lo dedicaremos a hablar del riesgo y del miedo. Empecemos. En el episodio anterior definimos al miedo en inglés como fear, como false evidence appear real. Ojo, falsa evidencia que parece real. ¿Qué opinas de esta definición? A mí en lo personal me encanta porque es exacta. Piénsalo. ¿Tienes miedo a quedarte sin trabajo porque asumes que te irá mal? Miedo a hacer algo nuevo porque tal vez no funcione. Miedo a ser diferente porque tal vez no te acepten así. En resumen, tienes miedo porque estás asumiendo algo que no es real aún. La gente se ha permitido vivir sus miedos en vez de vivir sus sueños. Toda una vida dedicada a sus miedos. Piensa por qué estás en tu trabajo actual. ¿Será por miedo a no tener dinero? ¿Por miedo a que te corran y que no encuentres otro? ¿Por miedo a no crecer en otro lugar? Solo piénsalo y reflexiónalo. Es una tarea para ti. Kiyosaki dice que lo que diferencia realmente los resultados que han obtenido los ricos al de los pobres es justamente el miedo y el manejo que tienen de él en su vida. Te voy a platicar una historia real de cómo el miedo paraliza y hace que puedas perder grandes oportunidades. Cuando yo empecé a invertir en bienes raíces, fue una oportunidad en preventa con grandes precios y condiciones de pago únicas. Invité a un amigo a que también invirtiera. Había que dar poco dinero de entrada para apartar las propiedades, una mensualidad que pude negociar muy baja, que yo compensaba en esos momentos con mi aguinaldo a fin de año, y cuando se iba a entregar la propiedad había que finiquitarla y dar un pago fuerte. En ese momento el precio esperado estaría alrededor de al menos 80% por encima del original que se compró. Este amigo tuvo mucho miedo. Pensó que no iba a poder tener el dinero para pagar la cantidad grande cuando se entregara la propiedad y que no podría. En vez de pensar en el cómo sí, permitió que el miedo se apoderara de él y él solo veía el cómo no. Y obvio, no invirtió. Yo seguí, invertí en unas propiedades y poco antes de que llegara este pago fuerte hice dos estrategias. Uno, los puse en ventas antes de que me lo fueran a entregar y logré en unas venderlas antes de que llegara este monto fuerte. Así que este monto fuerte yo ya no lo hice. Lo hizo el comprador. Y en otras propiedades conseguí que me prestaran dinero para pagarlas y después venderlas entregando a quien me prestara el dinero un muy buen interés. A los 3 meses estas propiedades fueron vendidas y el dinero fue devuelto con intereses bastante grandes. En estos dos casos, mis ganancias fueron de alrededor del 750% del dinero que yo puse en total. Recordemos que yo no puse el dinero fuerte. Mi amigo no ganó ni un peso. Se ha arrepentido todo el tiempo por no haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Qué fue lo que evitó que lo hiciera? Claro, exacto, el miedo. La realidad es que el miedo no desaparece, pero la diferencia es cuando la gente permite que el miedo te paralice y no actúes. Y otros que actúan a pesar del miedo, incluso van junto al miedo. Otra cosa que me llama la atención es cómo el miedo ha sobrellevado, o sea, ha estado encima de los sueños y nos paran. Por ejemplo, si tú no amas tu vida como está hoy, ¿de verdad no te da miedo quedarte así siempre? ¿Estás preocupado toda la vida por el dinero? Que cuando te jubiles, si bien te va a tener una jubilación que seguro no va a ser suficiente, que sigas pensando que tu vida va a ser increíble cuando te jubiles, o sea, cuando ya no tengas ese fuego, esa energía, tal vez a tus hijos viviendo contigo, y vivir cuando entonces ya no tengas energía y ya no puedas hacer lo mismo. ¿No tienes miedo a eso? Todos tienen miedo a eso, pero aún así no actúan para cambiar eso. Prefieren seguir haciendo lo mismo para que esos miedos se materialicen. Pero los otros miedos que tienen sí los paralicen. Eso me refería, ¿te das cuenta? El miedo, desafortunadamente, solo lo usamos en contra de nosotros y no a favor.
Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. ¿Quieres resultados diferentes? Actúa diferente y empieza pensando diferente. El miedo va también de la mano del riesgo. Entre más riesgo pensemos que corremos, mayor será el miedo que tenemos y menos actuaremos o tomaremos decisiones. Por eso, ahora hablaremos del riesgo, pero vamos a aterrizarlo un poco más al tema que nos interesa, que es el de inversiones en bienes raíces. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo piensa que si me educo financieramente para invertir, puedo perder, y sí puede pasar, pero entonces prefieren no educarse financieramente y cambiar su tiempo de vida solo por dinero a través de un trabajo y terminar viviendo su miedo de perder para evitar riesgos. ¿Te has preguntado si de verdad tener un trabajo te da la estabilidad que consciente o inconscientemente buscas? ¿Que en verdad no corres riesgo? Piénsalo. ¿Es imposible que te corran de un trabajo? Porque siempre es un tema constante entonces que traes en la cabeza, o de pláticas de oficina cuando hablan de los sistemas de evaluación o de los recortes. ¿Qué sucedería si te corren? Claro, sí, en todos los casos entras en una crisis en tu vida, donde te quedas en medio de la nada, sin trabajo, con toda la inversión que hiciste de tiempo y de tus recursos personales totalmente perdidos, y con el mayor miedo que tenías materializado, algo que tampoco es imposible que pase en realidad, pero lo negamos en nuestro consciente, y te quedas ahí, viviendo en la mayor situación de riesgo por miedo. Ahora, cuando inviertes educándote financieramente, esto no pasa. El riesgo de que una persona realmente educada pierda es muy bajo. Justo las inversiones se hacen en esquemas de poco riesgo. A pesar de que la gente cree que invertir es riesgoso, si lo haces bien, preparándote y educándote, puedes encontrar esquemas de muy bajo riesgo, como los que hemos platicado de bienes raíces, donde comentamos incluso de garantías del comportamiento que ha tenido el mercado para las rentas de bienes raíces con al menos 65 años de estabilidad. ¿A qué le deberías tener más miedo? Y más si tu trabajo, lo que estás haciendo, no es el sueño de tu vida o no te encanta. Imagina esto, y tal vez ya lo has hecho, pero quiero que lo hagas ahora desde afuera para que sea desde otra perspectiva. Cuando vamos al banco, normalmente dejamos que nos asesoren personas que no tienen los resultados que estamos buscando. Igual tú llegas en un coche, en un buen coche, y te asesora una persona que se tiene que mover en transporte público. Ojo, no intento denigrar a nadie y sé que ese es su trabajo, pero quiero que pienses en ti, en tus decisiones. ¿Cómo puedes pedir consejo de inversión a una persona que no tiene los resultados que tú buscas y la verdad es que no sabe cómo llegar ahí? Si él supiera hacerlo como las que te recomienda hacer, asegurar a esos resultados, ¿tú crees que estaría ahí? ¿No crees que estaría en otro lado? Lo malo es que te venden las soluciones de ser rico de la noche a la mañana. Vivimos en una sociedad que quiere la recompensa inmediata. Piensa en la mensajería instantánea, compras por Amazon, Netflix, para ver exactamente el programa en el momento que quiero, en el punto que quiero exactamente. Y eso te venden también en esto, ser rico de la noche a la mañana. ¿Y lo has logrado o has visto que alguien lo haya logrado? En realidad eso no pasa, hay que educarse, hay que trabajar y ser constantes. La única forma de bajar el riesgo de cualquier inversión es estudiando y aprendiendo. Y te felicito, porque al escuchar este podcast ya lo estás haciendo. Pero ojo, eso no es suficiente. Mi propósito es apoyarte lo que más pueda desde este podcast que estamos empezando apenas y faltan muchos más capítulos para que lo puedas hacer sin riesgos. Robert Kiyosaki, incluso Warren Buffett, no apoyan las estrategias de inversión que normalmente te recomiendan. Que dicen, diversifiquen tus portafolios. Más bien te recomiendan hacerte experto en un tema e invertir ahí. Por ejemplo, dominar la inversión en bienes raíces. ¿Y cuál sería ahí la diversificación? Piénsalo. Exacto, claro, en invertir en diversos mercados para poder tomar decisiones, pero siempre en tu misma especialidad o tema, que en nuestro caso son inversiones en bienes raíces. Y por esa, aparte del podcast, estoy preparando otras herramientas que espero poderte dar muy pronto para apoyarte y dar todavía más conocimiento, herramientas y preparación para que corras siempre el menor riesgo posible. Ahora, me despido dejándote la tarea de
que tú recuerdes cuál es o era el sueño de tu vida. ¿Viniste a esta vida para trabajar siempre o hay algo más grande esperándote? Nunca permitas que nadie, y menos que el miedo, apague ese sueño. Y menos que toda tu vida la vivas alrededor del miedo en vez de alrededor de tus sueños. Me despido y te dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar conmigo otra vez y te espero en el próximo episodio.